estudiantes. Estamos llegando al final de este diplomado intensivo en bibliología ofrecido por la Escuela Bíblica Evangélica Alemana. Ha sido un camino interesante que hemos recorrido juntos y en el cual hemos reflexionado y aprendido acerca de la formación de la Biblia, de la copia y transmisión de sus manuscritos, de la traducción de ellos, de la revisión y de las diferentes ediciones que hoy en día tenemos disponibles, no solo en formato gráfico, en formato de libro, sino también en formatos digitales. A medida que la tecnología avanza y se perfecciona, tenemos más y mejores herramientas para comunicar la palabra de Dios. Pero nos surge la pregunta, ¿verdad? En esta era tan tecnológica, tan ajetreada, tan innovadora, un libro con más de 2000 años de antigüedad continúa siendo relevante. La Biblia es actual. No es una pregunta superficial y no es una pregunta carente de importancia. La respuesta que demos a esta cuestión de si la Biblia es actual o no determinará la manera en que la recibimos, la leemos, la interpretamos y la compartimos. Dependiendo la respuesta que demos a si la Biblia es actual y relevante, nos posicionaremos ante ella y la comunicaremos a la sociedad. Entonces resulta lógico preguntarnos si un libro tan antiguo puede ser relevante en nuestro siglo XXI, tan posmoderno, tan relativista. Los autores bíblicos, los escritores que registraron la inspiración de Dios, la revelación de Dios, jamás vieron una película, jamás viajaron en avión, nunca invirtieron en la bolsa de valores, nunca enviaron un mensaje por WhatsApp, nunca subieron un video en TikTok, no tenían Instagram ni canales de YouTube. Entonces, ¿es posible que aquello que escribieran tenga hoy alguna repercusión? ¿Es posible que estos textos tan antiguos continúen siendo actuales? Ante esta cuestión, tenemos que reconocer que la Biblia sigue siendo actualmente relevante, tanto para creyentes como para no creyentes, dado que se trata de un texto siempre inspirado y siempre inspirador. La Biblia ha formado nuestra cultura. La Biblia continúa siendo un marco de referencia para los sistemas legales de Occidente. Nos guste o no, con valores o antivalores, todos ellos, en nuestra cultura, remiten a la Biblia. Por lo tanto, la Biblia, como libro mismo, más allá de nuestra posición o nuestra confesión de fe con respecto a ella, la Biblia es un libro relevante para nuestra cultura de por sí. Por lo tanto, su actualidad es indiscutible. Como dice el profeta Isaías, la palabra de Dios es eterna. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dice Isaías 48. En un mundo tan cambiante como el que vivimos, esto es una buena noticia. Necesitamos nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra comunidad, nosotros mismos, como personas, necesitamos de la inmutable palabra de Dios. El no creyente puede encontrar en la Biblia una magnífica literatura que puede ser abordada desde diferentes perspectivas, la filología, la historia, una perspectiva psicológica, ética, teológica, filosófica. La Biblia tiene valor literario por sí misma. Es
uno de los libros antiguos mejor conservados, mejor transmitidos y más, voy a decirlo entre comillas, más conocidos del mundo. Y por ello, seamos creyentes o no, la Biblia en sí misma, como colección literaria y como testimonio de la antigüedad, tiene diversos aspectos relevantes para cualquier persona interesada en cualquier aspecto cultural de la humanidad. Entonces la Biblia nos trae poesía de la antigüedad, costumbres de la antigüedad, formas de expresión de la antigüedad, noticias históricas. Y esto de por sí ya es importante, seamos creyentes o no. De ahí que las personas no creyentes también encuentren en las páginas de la Biblia un texto inspirador, aunque no sea en el aspecto de la fe. Los valores éticos de la Biblia son beneficiosos para cualquier sociedad, incluso sistemas que se han declarado ateos, occidentales, pero que tenían un trasfondo cristiano, sus valores y sus sistemas legales continuaban a ser los mismos de la Biblia. Ya por nuestra parte, los creyentes no solamente admiramos la belleza artística, literaria, legal o poética de la Biblia, sino que al considerarla, confesarla y vivirla como palabra inspirada por Dios, encontramos en ella un mensaje siempre actual y relevante, no solo para nuestra vida diaria y para nuestras relaciones, sino también relevante para vida eterna. El autor de la carta a los Hebreos escribía: la palabra de Dios es siempre viva y activa. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y actual. La palabra de Dios transforma. Y vuelvo al punto anterior. Inclusive alguien no creyente, alguien que dice, no hay Dios, pero toma la Biblia como un texto relevante y un texto beneficioso e inspirador, aunque no lo considere inspirado, pero sí inspirador, al adoptar valores y un etos bíblico, su vida se ve transformada, y no transformada en el sentido de la fe, porque la fe es un don de Dios, pero sí transformada en su conducta. Hay un malentendido filosófico y social con respecto a la ética protestante. Y esto es, en este punto, un tópico que no voy a tratar extensamente porque no es el tópico de nuestro tema, pero que es relevante para entender de qué se trata esto. ¿Sí? ¿Cómo los protestantes vemos la ética social, la ética comunitaria? Nosotros no creemos que por ser buenos ciudadanos, por cumplir ciertas leyes o por portarnos bien, Dios tenga algún tipo de obligación para nosotros. Pero la ética civil demuestra el amor de Dios y mantiene el orden social y la buena convivencia. Entonces cumplimos las leyes no para obtener un beneficio espiritual, sino para manifestar una vida transformada. Entonces la ley no nos gana ningún favor especial de Dios, pero la espiritualidad nos lleva a cumplir la ley porque es buena
para las personas. Por lo tanto, nos respetamos unos a otros y nos hacemos bien unos a otros y nos comportamos bien unos a otros y somos compasivos unos con otros, porque así la sociedad funciona. Es un mundo de distancia y de diferencia con nuestras costumbres en América Latina, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad para el pueblo evangélico, no solo vivir, pues eso es lo principal, no solo vivir estos valores, sino también compartirlos, comunicarlos y influir para que esto transforme nuestras sociedades. Y esto sucede, seamos creyentes o no, o sea, tengamos la fe salvadora o no, porque la palabra de Dios en sí misma es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:2. Frente al resto de la literatura, cuya naturaleza es pasiva, queda al arbitrio de la persona lectora, el mensaje bíblico está vivo y es activo. Penetra en el corazón de la persona creyente. Evalúa nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Lo confronta con la voluntad de Dios y nos transforma. Llega incluso a alterar por completo el curso de nuestras vidas. De hecho, la Biblia ha cambiado la vida de millones y millones de personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los colores, de todos los idiomas, de todas las culturas y de todos los niveles sociales y económicos, independientemente de profesión, de educación, de postura o posición. La confrontación, no en el sentido agresivo, sino confrontar la propia vida con la voluntad de Dios revelada en los escritos inspirados, las Santas Escrituras, han transformado la vida de millones de personas durante milenios. Y esto es innegable, esto es indiscutible. La palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios no es un texto que solo cobra vida cuando se le quita un poco del polvo para leerla. La palabra de Dios es una persona. Es Dios mismo hablando a la humanidad a través de los libros bíblicos. Es más concretamente, la misma Biblia dice que la palabra de Dios, por excelencia, es el propio Hijo de Dios, Dios el Hijo, que se hace carne entre nosotros. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este estaba en el principio con Dios. No hay forma, y la palabra se hizo hombre y plantó su tienda entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. A Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo lo ha dado a conocer, el Hijo lo ha revelado. ¿Sí? El propio Jesús, conversando con Felipe, Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la palabra de Dios, ciertamente los escritos bíblicos son los escritos inspirados y no podemos tener acceso a la palabra de Dios sin la palabra externa de Dios. Pero la palabra de Dios no es el libro. La palabra de Dios es Dios vivo hablando en estas palabras. Por lo tanto, es siempre una comunicación con una persona. Por eso no consideramos al cristianismo como la religión del libro. El Islam es la religión del libro.
El judaísmo, en cierto sentido, es religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una letra muerta, no de una tinta escrita y muda, sino del Verbo encarnado, vivo y siempre en diálogo con la humanidad a la cual quiere salvar. Seguramente te hayas fijado en alguna ocasión en un gesto que tiene lugar dentro del culto, dentro de la celebración comunitaria. Cuando la persona encargada de la lectura bíblica comienza, o en algunas tradiciones termina la lectura pública de la Biblia, aclama diciendo, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor, o alguna expresión parecida, alguna expresión similar. Porque la palabra de Dios no es el libro, sino lo que fue proclamado. La palabra de Dios la tenemos por escrita para ser proclamada a viva voz. No es un libro para estar hojeando, no significa que no podemos leerla en silencio, pero la palabra de Dios cobra vida cuando es pronunciada, cuando es comunicada, cuando es compartida, cuando es escuchada, no solo individualmente, sino sobre todo en comunidad. Y eso actualiza una y otra vez la palabra de Dios en nuestras vidas, especialmente y primordialmente, podríamos decir, por excelencia en la asamblea cristiana, en el culto público. No es de extrañar que, por más que haya sido atacada, vilipendiada, menospreciada, incluso prohibida y quemada, la Biblia continúa siendo el libro más vendido, más traducido, más leído y más comentado del mundo y de la historia. Porque incluso quienes se oponen a la Biblia usan la Biblia para oponerse a la Biblia. ¿Sí? Eso es algo totalmente paradójico, incluso un sinsentido, pero es una realidad. Los grandes ateos y derrumbadores, por decirlo de alguna manera, de la fe cristiana en Occidente, han utilizado la Biblia para oponerse a la Biblia. Por lo tanto, la Biblia continúa a ser el libro más actual